Muy buenos días, muy buenas noches. En la hora del planeta Tierra que usted se encuentra, estamos aquí en el mejor programa de literatura en Puerto Rico, el Club de Lectores, 9 temporadas, 8 episodios. Siempre me pierdo con los episodios, pero vamos bien. Hemos sostenido este programa casi por 5 años, lo cual nos honra. No decimos que somos el más longevo es 1969, que es uno de los grandes clubes de lectores de Puerto Rico, que lleva casi 50 años o 60 años en operación. 1969 se fundó y ha seguido ininterrumpidamente. Nosotros somos otra expuesta, pero llevamos casi 5 años y nos sentimos honrados de tener el club de lectores. Estamos transmitiendo desde el Pozo Antillano, en San Juan de Puerto Rico, emisión simultánea por Radio Raíces desde San Sebastián del Pepino en Puerto Rico también, bandas dialógicas o digitales y bandas análogas. Y tenemos hoy un programa de esos que a mí me gusta, con una laureada, súper laureada, escritora puertorriqueña, crítica literaria. Ella está como de esos caballos del hipódromo que está bien claro en lo que es su carril y lo corre y es persistente y siempre gana. No como un tajo, sino gana por propios méritos. Nos referimos hoy a la querida amiga Carmen Centeno Añese, quien nos deleita con su última obra, Marcio Veloz Magiolo y el mestizaje en el Caribe hispano, escritor, ensayista y literato dominicano de República Dominicana, una generación particular del post-trujillismo al cual ella le dedica este su último trabajo. Lo interesante de Carmen es que Carmen produce anualmente uno o dos trabajos y eso es chévere porque todos los años tenemos algo que contar y narrar. Le agradecemos a Adrián Ciagaper en los controles en San Juan, a Alejandro Ortiz Arraiz en la producción general, en Radio Raíces, a Robertito y Víctor Rivera en la ejecución de la producción allá y a Ramón Edwin Colón Prat en el sabor y colorido principal desde Radio Raíces. ¿Cómo están? Buenas tardes, agradecida de estar en este programa y agradecida de que haya mucha gente viéndolo. Así que un saludo a todos. Viéndonos, escuchándonos, son distintos formatos y pasándolo bien, pero sobre todo que hoy sábado hay demasiada actividad cultural en Puerto Rico, nadie compite, lo importante es tener un país culturalmente hiperactivo y eso es lo que nos garantiza, entre muchas cosas, que el dolor por la pérdida en el Clásico Mundial del Béisbol se apacigüe pronto porque tenemos más proyectos, pero los muchachos que pelearon por nosotros en ese clásico de béisbol, a todos ellos, incluyendo a Edwin Sugar Díaz, le deseamos lo mejor, que se recupere pronto y que sigan bateando la bola con o sin campeonatos en la mano, sigan bateando la que nosotros estamos pendientes como país. Pero mientras tanto seguimos haciendo cultura, porque la cultura no solo es del béisbol, es de este momento que vamos a hablar de literatura. Y yo les voy a decir, para que ya lo guarden en el remojo, a Carmen Centeno, hacer un libro sobre crítica literaria de béisbol, no del juego, sino de los libros que se han hecho de béisbol, que hay unos cuantos, sería un éxito. Yo pienso sí, en el de Israel Roldán, allá en Aguadilla, también el de el otro, el amigo, el primo del que estabas tú, de Córdoba, el otro Córdoba, Jaime Córdoba, que ya no está con nosotros, que era un tipo extraordinario, un escritor extraordinario y escribía también de pelota. Pero vamos a hablar de Marcio Veloz Magiolo. Háblanos de esta obra. Antes que nada, antes de empezar por la obra, ¿cómo tú estás? Bueno, muy bien, muy contenta de estar aquí y estoy de acuerdo contigo que aquí hay una especie de efervescencia en cuanto a lo cultural. Es una forma de afirmarnos, de aferrarnos a la vida, de decir somos puertorriqueños, somos una isla, un archipiélago que existe, que vibra, que va a seguir hacia adelante. Nosotros tenemos muchas maneras de decir eso. Lo celebramos continuamente mediante la palabra escrita. Pero y ahora si quieres te hablo del libro. Pero antes de eso vamos a decir que no lo hemos dicho, estamos aquí en la librería Norberto González en Río Piedras en el libro Paseo de los Libros. Es sábado, gente movilice, nada de comprar carros hoy, nada de ir a las grandes cadenas norteamericanas en Puerto Rico, nada de irse para la playa. Venga aquí, compre un libro, sea el de la compañera Carmen Centeno o cualquiera de los miles de libros que hay en esta librería en la calle Paseo de los Libros en Río Piedras.
para que se instruya, después se va para la playa o después se va para celebrar la salsa. Háblame del libro. Bueno, pues este libro lo escribí como fruto de una sabática que otorgó la Universidad de Puerto Rico en Bayamón. Es importante que nombre aquí al lugar donde trabajo. Este libro trata sobre la discusión en torno al mestizaje en el Caribe hispano y también aborda la discusión del mestizaje en parte de América Latina. Es que ha sido un término controversial en los últimos tiempos. En un principio fue un término, vamos a decir, aglutinador, que se presentaba como una Arcadia. Eh, Desde Bolívar para acá se ha discutido este término de muchas maneras diferentes, pero predominaba una visión, vamos a decir, que era un tanto, un poco eurocentrista, como se ve en la obra de Vasconcelos en México. Y entonces, pues, en Latinoamérica creció un movimiento en contra de la palabra mestizaje. ¿Por qué? Por la existencia de numerosos grupos indígenas que querían conservar su cultura, su etnia, y no querían de ninguna manera ser considerados parte del mundo blanco, porque en realidad algunas de esas conceptualizaciones que se hicieron sobre el mestizaje, como la del propio Vasconcelos, con todos los méritos que tuvo, que hasta hizo escuelas para obreros, con todos sus méritos, pues hizo una conceptualización en la que rechazaba a los chinos o en la que colocaba al mundo blanco como por encima del mundo negro y por encima del mundo indígena. Entonces, pues fueron creciendo los críticos del término. Pero lo cierto es que aquí en el Caribe hay otra definición de lo que es el mestizaje. Para nosotros, vamos a decir que a partir del mismo Hostos, con el Cholo de José Martí en Cuba, Hostos de Puerto Rico, José Martí en Cuba, se definió como un término aglutinador, como un término armonizador, como un término que revelaba una identidad en particular, como lo hizo Roberto Fernández Retamar en Cuba en la década del 70. Y asimismo también lo han visto William Ospina, colombiano, y hasta el propio Mario Vargas Llosa, en un escrito en el periodismo. Este tema del mestizaje, lo que pasa es que los tiempos culturales van cambiando. Es una palabra que ha tenido, por decir algo, es como la plena. ¿Sabes cuántas veces se ha lanzado la plena en Puerto Rico? Como 4 veces. El momento de la década del 20, el momento de la década del 50, el momento de la década del 70, el momento contemporáneo. Y la plena es plena, pero el origen fundacional posiblemente la década del 10 a la década del 20 del siglo pasado, pero los lanzamientos de la plena han variado. Y es como la palabra mestizaje, porque yo estuve leyendo el libro y me pareció interesante cuándo la acuño, cuándo la utilizo y cuándo la persevero o la hago perdurable. Y es una palabra que yo creo que ha sido secuestrada en distintos momentos históricos y en su contemporaneidad ha sido tal vez sustituida por otras palabras que tienen un peso de otra forma. Voy a eso ya mismo porque empecé a hacer un puente entre los grandes debates de mestizaje, o lo que es entendido el mestizaje en distintas épocas, vis a vis lo que es los debates de la afrodescendencia, como se construye hoy, que es muy distinto a decir que soy descendiente del continente africano. Y esa afrodescendencia es como un manto mucho más grande que incluiría una nueva forma de mestizaje, pero eso después de los anuncios, eso para que lo vayas pensando, para que recuérdate que tú y Paquito Lindor son primos, eso hay que decirlo siempre, ¿verdad? Son primos de idea y los dos batean como cuarto bate, él en las grandes ligas y tú en la literatura, y tú no dejas de batearlo. Por eso es que creo que leyendo tu trabajo, y perdóname esto, es que el concepto de mestizaje, que lo vamos a abordar ahora, es interesante porque es como la palabra mulatería, que la mulatería tuvo un valor en la década del 30 y el mestizaje en parte, a partir de la, pero en la década del 30 toda la literatura y los mulatos, las castas dirigentes mulatos. Entonces de repente estamos en otro momento. Lo que pasa es que ambas palabras se confunden. Sí, ambas palabras a veces se usan de manera indistinta. Lo que pasa es que también los tiempos han ido cambiando
y no como kayakean, como que nos secuestran y nos llevan a otra Pero en dirección. Puerto Rico hablamos, en el campo letrado se habla de una cultura mulata. Sí. Habría que hacer investigación sobre cómo, que es muy poco común hacer investigación en el campo popular, de cómo se utilizan los conceptos. Pero antes seguimos con eso, pero antes le damos las gracias a nuestros auspiciadores, al libro Alicornes Shuffle y Playlist del autor Elvin Negrón. Saludos por allá, por Cincinnati, donde te encuentres. Se encuentran disponibles en todas las librerías de Puerto Rico. Además de Shuffle, se encuentra disponible en Walmart y en Walgreens. También gracias a José Raúl Cepeda, parlamentarista certificado que ofrece servicios para reuniones de juntas de residentes, asociaciones cooperativas, sindicatos, tarifas accesibles al 787-406-1390, 406-1390. Y hoy se presenta a las 4 de la tarde en la hermana de esta librería el libro, mira cómo lo estoy pronunciando, clarito, sin problema. Hay dos cuerpos en la nevera y otros crímenes, por el escritor Irán Sánchez. Te celebramos, Irán, gracias por apoyarnos, y lo expliqué, lo repito, hay dos cuerpos en la nevera y otros crímenes, por el escritor Irán Sánchez. Se presenta hoy sábado a las 4 de la tarde en Casa Norberto, sábado 18 de marzo, hoy 4 de la tarde, Casa Norberto. Vayan a ver al compañero Irán Sánchez para que encuentren los cuerpos en la nevera. Es un libro de cuentos, ya yo me lo leí, yo lo he presentado, y tiene que ver, es como literatura policíaca, esa que llaman negra, pero asociado a eventos que él tuvo conocimiento directamente cuando era juez. Así que es fuerte el título, hay dos cuerpos en la nevera. Seguimos, hoy a las 4 en Casa Norberto se presenta ese libro. Sigue la página de Facebook Desinformando por Victoria Cerame. Saludos, Victoria. Estoy desinformado completamente, en donde se comenta la noticia del día a son de décima, y es bien interesante. Yo la sigo. Sígale usted también, con la meta de promover la décima como medio poético de expresión todo el año y también dar un poco de humor. Exhortamos a todos los que componen este género a que publiquen por aquí. Síganlo, porque yo me meto y hay un montón de gente escribiendo que le sacan punta hasta el lápiz voto. Bold Boutique, tienda online donde se consiguen piezas en tendencia de acuerdo con la temporada y con el propósito de conectar contigo y con tu estilo. Pueden acceder a la página a través de boldboutiquepr.com o por Facebook e Instagram como Bold Boutique. Y en este segmento, el libro La Gran Ausente, la maestra Celestino Cordero Molina, de la autora Zulmari Alberio Ramos, a quien vi ahorita en la actividad del Concilio Puertorriqueño contra el Racismo, que estamos en la Semana Mayor de celebrar, de conmemorar 150 años de la abolición de la esclavitud en Puerto Rico, en el día 22 de marzo, donde ahora celebramos el Día de la Afrodescendencia. Zulmari Alberio Ramos, su libro se encuentra disponible en Amazon, Librería El Candil en Ponce y con la editorial EDP. Saludos, vamos a Zulmari y el trabajo que estaba haciendo allí en la conferencia que organizó el Concilio Puertorriqueño contra el Racismo. Volvemos a ti y volvemos al concepto de mestizaje, que tiene muchas aserciones, pero antes de entrar a la contribución de el compañero Marcio Veloz, antes de entrar ahí, me gustaría que conceptualizaras ese concepto en el debate un poco posterior que yo traigo sobre afrodescendencia, porque son conceptos que han sido muy interesantes, han tenido distintas etapas, así que te escucho. Bueno, quiero señalar algo sobre Veloz Mayolo primero. O sea, el libro en el que él discute esto es un libro en el que recoge distintos ensayos y se llama Mestizaje, Identidad y Cultura. Y él habla de cómo el mestizaje es parte de la violencia y que hubo un mestizaje previo a la llegada del mundo español en los propios indígenas. En los propios indígenas se vivió ese mestizaje. Entonces, en cuanto a la teorización, pues la palabra mestizaje ha sido, como dije primero, confundida o asimilada entre unos y otros términos en el de transculturación, que es el término que utilizó Fernando Ortiz, el gran cubano, estudioso de la cultura afrorreligiosa de la hermana isla, también con el término hibridez, que es un término que se utiliza en la diáspora. Tal vez esa es la razón de que el martiniquense Eduardo Glissant haya influido en el pensamiento de Veloz Mayolo, como dice él en su libro, porque él habla de que en realidad vivimos una hibridez a nivel global, una criollización a nivel global,
también esa es otra de las palabras que se confunde. A veces es un poco difícil entender estas teorizaciones porque unas y otras utilizan conceptos que se enlazan entre sí, que se intersectan y que son difíciles de delimitar. Pero lo importante aquí es que las definiciones que se hayan dado sobre la cuestión del mestizaje, que está íntimamente mezclada, por supuesto, a las discusiones sobre la raza, pues no sean discusiones que presenten a este término de una forma, vamos a decir, excluyente o que minimice algunos de los elementos involucrados en esa creación del mestizaje. Eso pasó con Vasconcelos, independientemente de los grandes logros que tuvo su gobierno en México. Pasó también con la figura de Pedreira, independientemente de los grandes logros que tuvo Pedreira como escritor y como educador, eso no se habla desgraciadamente. Pero también es importante señalar que bajo la dictadura de Trujillo se dio toda una discusión en torno a la raza que excluyó al mundo haitiano, que llevó a la masacre de miles de haitianos en los límites entre Haití y República Dominicana. Por lo tanto, hablar de mestizaje para muchos se convirtió en un término totalmente negativo, un término que desgraciadamente menospreciaban personas que a su vez eran mestizas o que eran mulatas, como el intelectual Peñavalle y como el propio Joaquín Balaguer, que defendió acérrimamente las posturas de Trujillo bajo la masacre, cosas que no olvidan nunca algunos escritores dominicanos, como Ángel Hernández, que por ejemplo tiene un libro, extraordinaria poeta dominicana, que tiene un libro llamado en el que presenta la lucha en contra de Balaguer como dictador de la dictadura de Trujillo. En Puerto Rico, que quiero que va más allá de el mundo académico o el mundo de las letras. Bueno, está vinculado al mundo de las letras porque es el mundo del periodismo, pero me refiero al mundo de la imagen. En los últimos tiempos he visto que el periódico El Nuevo Día está presentando imágenes mulatas y artistas con diversas gradaciones en los anuncios de publicidad. Y esto me parece un gran logro con respecto a la lucha en contra del racismo en Puerto Rico y un gran logro en términos de lo que es nuestra identidad vista desde el punto de vista visual, porque no puede ser solamente la palabra o el mundo académico. Yo soy académica y amo el mundo académico, debo confesarlo, sin él no podría vivir, pero amo también la cultura de mi pueblo y desgraciadamente a veces está escindida del mundo llamado letrado, pero hay distintos mundos letrados, no podemos olvidarlo. Bueno, quisiera más sobre el Ignacio Veloz Mayolo, quisiera hablar de que el mestizaje también se presenta en él en las obras literarias, en las obras que son ficción, como la biografía difusa de Sombra Castañeda, como El hombre del acordeón, a la misma vez críticas de la dictadura de Trujillo, pero a la misma vez presentaban al pueblo mestizo cubano. Y que una de las cosas que hace en su libro de ensayo es valorar la cultura haitiana como elemento muy importante de la cultura dominicana. Y es necesario decirlo porque en fechas recientes, hace varios años atrás, se dio un año de haitianismo desde la oficialidad gubernamental dominicana muy grande, que hizo que se declarara que los haitianos que no llevaran cierto tiempo en la República Dominicana tenían que irse del país, aunque hubieran vivido casi toda su vida allí. Y esto fue muy criticado por los sectores que entendían que la cultura dominicana no podía prescindir. Inclusive sus manifestaciones religiosas como el gagá y la santería no podían prescindir y del voludo haitiano también. Sí. Estamos aquí con la crítica literaria, amiga, miembro, partícipe del Pozo Antillano desde el día 1, desde el primer encuentro que tuvimos allá en el Museo Puertorriqueño en el 2011. Habrá sido como en noviembre del 2011 que hicimos un diálogo y ella vino a hablar, mira, ahí vino,
Y dentro de eso, estoy diciendo, acaba de entrar el crítico literario, por eso son primos, porque es crítico literario Wilkin Román Samot, que saluda aquí físicamente a Carmen Centeno. Y haya estado en todo, nos está documentando, si ahora va a ser una historia de esto, pero esto es así, ¿verdad? Así que nos gusta tu trabajo, pero el concepto de mestizaje, robándose un momento a Marcio Veló, es un concepto que dice es híbrido, es hibridez, porque parte de la premisa es que la raza dominante... Hibridez y transculturación. Exacto, y transculturación, o diálogos transculturales, por decirlo de otra forma. Y eso yo creo que es bien interesante. Lo que pasa es que esa palabra, y es por donde yo venía ahorita, ha tenido distintos momentos, sobre los momentos que goza, ha sido utilizado para, como bien apuntaron en su momento dado las comunidades indígenas en América Latina, para decir que somos parte de todo porque todo se va combinando. Lo que pasa es que después llegó el movimiento indigenista liderado por Hugo Chávez y por Evo Morales, que plantearon otra cosa y volvieron unos esencialismos que era importante porque en esta conversión somos toda una mezcla, pero desde la lógica de hegemonía, por decir algo, eurocéntrica. Y eso volvió a cambiar en ese momento dado, 2000, 2005 para acá, y nos dio un respiro de hablar de las culturas Amaira y las culturas del Turiví, otras formas que no eran de origen eurocéntrico, y son debates que no se terminan. Yo lo que pasa es que no creo que el debate es el último capítulo, son debates que van cambiando y volvemos para atrás, volvemos para adelante. Ahora, y era lo que te quería inspirar, que creo que en Puerto Rico se está dando otro debate, y sobre este mes, que es el mes del feminismo, como también de la afrodescendencia, en el cual se ha introducido un concepto que es afrodescendencia, que no tiene nada que ver con la oscuridad de mi piel. Como yo se lo explico a mis estudiantes, tú te asumes, yo soy europea, me dicen mis estudiantes, ¿verdad? Yo soy sueca. Me dicen en mi casa que me parezco una muchacha sueca, y yo les digo, salsa, y dice, sí, súper. Y tú bailas reggaetón, súper. Tú perreas, sí, súper. Sandungueas, todo eso. ¿Cuál es la comida que más a ti te gusta de la local? Mofongo, ¿verdad? Y un domingo familiar es comiendo bacalaíto súper grasoso, con alto colesterol, ya tú sabes, frito en una manteca que le han dado la vuelta así. Sí, la manteca que los une. Todo eso para decirte que al fin de cuentas tú te piensas blanca, pero José Luis González, el país de los cuatro pisos, pero tú te asumes negra. Y y eso no se explica con mestizaje, eso se explica desde otra sección. Por lo tanto, la parte que yo reflexiono sobre el compañero Marcio Veló y su ensayo es un debate muy importante en Santo Domingo, que origina en Santo Domingo esto, pero después se expande a toda América Latina o América, que es las culturas de lo híbrido en los metarrelatos fundacionales, ¿verdad? Que es el europeo, que es el indígena, que es el afro, y luego lo que surge en este continente. Yo no estoy tan claro de que estamos en el último capítulo, pero tampoco estoy tan claro que ese ensayo y esa conversación sigue siendo esencial hoy. Esa te hago la pregunta. Tú eres una crítica literaria, tú eres una persona muy seria que le has escrito libros. Allá hay mucha gente que tiene varias áreas de investigación desde el teatro obrero del principio del siglo XX, las primeras 2 décadas del siglo XX, hasta seguir una serie de autores que tú explicas. ¿Cómo tú ves eso? Donde el mundo que estamos se ha hecho mucho más interesante, porque no es que las palabras han dejado de perder su valor, es que están más complicadas e insertadas con otras palabras que compiten. No es que han dejado de valer, es que yo puedo explicar toda esta conversación desde las narrativas de la afrodescendencia, de las culturas híbridas, de la mulatería, de lo que es lo híbrido. Si me voy a Sivan 1971, que lo citas en el libro, si me voy a Carpentier, 1930, ese debate en, ¿cuál es la obra cumbre? La de los haitianos, ¿cómo se llama? El reino de este mundo, que es un libro extraordinario. Sí, que es tan interesante desde la perspectiva, se me pararon los pelos cuando todo lo has así, que es tan interesante desde la perspectiva, que es un proyecto increíble, sumamente bien pensado,
de lo que son culturas híbridas, de hibridaje, pero donde están los negros, los mulatos, los pieles más claras, los blancos, los franceses, etc. No sé, me mete un rollo, lo que pasa es que un rollo que me provoca. Tus trabajos me provocan. Bueno, pues me alegro mucho, me alegro mucho. Mira, el mestizaje, es que no tengo como muy clara tu pregunta, porque hablemos de mestizaje. Yo me siento mestiza porque mi país es definitivamente mestizo culturalmente. Pero hay otra narrativa que diría que tú te asumes que tengamos, y me parece una cosa maravillosa que una familia haya una persona blanca y otras más trigueñas. O sea, eso es algo especial que tiene nuestra cultura, nuestro país. Sí, lo que pasa es que de repente se insertan otros debates que empiezan a explicar lo mismo desde las culturas y un poco a partir de Dussel y a partir de Boaventura de Sosa Santos, de Ramón Grosfogel, de los otros, Walter Viñolo, que empiezan a surgir otras formas de explicar que son narrativas en competencia. No estoy diciendo que nadie tenga la verdad final, son narrativas en competencia que nos permiten explicar esto de distintos ángulos. Y eso es donde bueno, narrativas en competencia, buen vivir, lo de narrativas en competencia no lo había escuchado antes, pero lo que sí es que los relatos de cada cultura, las historias de cada cultura son historias que pueden ser unitarias, historias que pueden tener cosas en común. Hablaste del buen vivir, pero el buen vivir, que es un concepto que viene del mundo indígena, a veces lo he considerado un poco difuso, no tan preciso cuando ha sido definido. Pero volvamos de nuevo. No creo que estos autores hayan tratado el mestizaje como lo vio, por ejemplo, Belón Mayolo, y como el propio Edward Said, que decía que todas las culturas eran híbridas. Y Belón Mayolo dice algo bien importante, que es que España también era híbrida. Y de hecho sí lo era considerada por los historiadores españoles. Esto lo aprendí en el curso de la maravillosa profesora Lucero Mejoral. Estos autores como historiadores como Américo Castro, como Inman Fox, consideraban que la cultura española pues era también híbrida, era mestiza de muchas maneras. Y esa es la cultura que llega acá. No llega a la cultura de Inglaterra, es la cultura de España. Por lo tanto, el asunto del mestizaje es un asunto problemático, no aquí en Puerto Rico, sino en América Latina, pero es precisamente porque las poblaciones indígenas han sido rechazadas, han sido colocadas en un apartheid. Y entonces, como autodefensa, pues vamos a decir que ellos han creado una forma de no unirse, y eso se ve hasta en el libro de Rigoberta Menchú. Una forma de no unirse para no perder su cultura, para no perder sus territorios. Entonces, pues aquí ese no es el proceso. Pero me parece que una de las mejores formas de defendernos ha sido lo que se ha hecho en el periodismo. Y en los anuncios de televisión, hace años se publicó un trabajo sobre cómo algunos publicistas nuestros habían cambiado la imagen de los puertorriqueños. Trabajar la imagen de los puertorriqueños en el mundo del periodismo me parece muy importante para yo lograr, en el mundo del periodismo nada más no, en el mundo educativo, en el currículo, las imágenes que le presentamos a los estudiantes, en las películas que producimos. ¿A quién tomamos, verdad, de actores? ¿Qué temáticas presentamos? Porque si dejamos fuera el mestizaje puertorriqueño, estamos dejando a nuestra cultura fuera. Definitivamente van a hacer unas producciones truncas. Y vuelvo a referirme a Said, me parece importantísimo, porque Said mismo es hijo de ¿qué? De la emigración de Palestina a Estados Unidos. Y entonces pues, se convirtió también en un personaje híbrido. Entonces ahí podemos hablar de mestizaje también. Sí. Con Walter Mignolo no tenemos la misma trayectoria. Ok. Estamos aquí en el Club de Lectores, novena temporada, octava
octavo episodio en esta temporada, transmitiendo por el Post Antillano en San Juan de Puerto Rico y por Radio Raíces desde San Sebastián San Pepino. Y dentro de esto estamos aquí con un programa de esos de lujo con Carmen Centeno Añese, crítica literaria, quien acaba de sacar recientemente el libro Marcio Veloz Mayolo y el mestizaje en el Caribe hispano. Hablando de Marcio Veloz Mayolo, ¿quién es este señor? Marcio Veloz Mayolo era amigo de don Ricardo Alegría. Y vino varias veces a Puerto Rico. Tuve el honor de conocerlo porque el doctor Sebastián Rovira March organizó una actividad sobre el Caribe y vino a Puerto Rico en esa ocasión hace varios años, no sé la fecha exacta. Es uno de los más grandes literatos de República Dominicana. Tiene una cantidad de obras enormes, como mencioné primero, El hombre del acordeón, Ritos de cabaret, Materia prima. Son muchas novelas de él. Ha sido traducido a distintos idiomas y era antropólogo y arqueólogo. Definitivamente una de las figuras centrales de la cultura dominicana. Bien. Y ese señor escribió un ensayo. No ensayo, varios ensayos. Este libro es una recopilación de sus ensayos. Sobre donde va adelantando el tema del mestizaje. Escribiéndolo de forma directa, porque sí trajo el mestizaje en las obras narrativas del libro. Bien. ¿Y cuál es la contribución que él hace sobre el mestizaje? La mayor contribución, presentarlo como un término aglutinador, unitario, tal vez como lo vio José Martí, pero también adecuándolo al hecho de que vivimos en un mundo global y que tenemos una diáspora que le incluye a la diáspora como parte de la cultura dominicana. Aquí hubo un tiempo que no veíamos a nuestra diáspora como parte de nuestra cultura, nos alejábamos y hay evidencia de ello en algunos libros. Porque hablaban inglés, porque se comportaban de otra forma. Pues él no solamente incluye a la diáspora, sino que también incluye a los haitianos, como te dije. Y es que tenemos que ver que el Caribe es muy diverso. Ahora mismo, hace pocos años salió en Puerto Rico un libro que me parece muy importante, que tal vez ilustra algo de lo que se ve en Veloz Mayolo. El libro de un autor de origen chino, ahora acabo de olvidar el nombre, pero es Lee, ya mismo lo digo. Que es ganador del PEN de Puerto Rico. Yo entiendo que ese libro ganó premio. Los chinos en Puerto Rico. Los chinos en Puerto Rico. Carlos Lee, o si producción nos puede ayudar, Los chinos en Puerto Rico, del compañero Lee, sí, que es profesor de UPR en Macao. Pues él nos ayudó a visibilizar una parte de la cultura puertorriqueña que no veíamos, que no estábamos viendo, porque en Cuba había barrios chinos. En República Dominicana hay barrios chinos y hay barrios haitianos. Bien, es José Lee Borges. El libro Los chinos en Puerto Rico, que ganó premio en el PEN, no sé si categoría historia o ensayo, y él, nos hemos visto, es profesor UPR Macao. O allí nos hemos encontrado. Sí, publicó 80 grados varios artículos sobre la presencia china en Puerto Rico. Entonces, me parece que tenemos que ver la cultura caribeña desde otra perspectiva, y eso fue lo que hizo Veloz Mayolo, aportar, sobre todo darle respaldo a esa presencia haitiana que fue negada por muchos años por Trujillo, al extremo de que se llegó a una exterminación física de los haitianos en la famosa masacre de los años 30, y que luego justificaron distintos intelectuales, entre ellos Joaquín Balaguer, que siguió en el poder, y el problema es que siguieron perviviendo actitudes balagueristas en República Dominicana. Sí, pero eso está recogido en el libro de el compañero Sandro Omar Alcántara, y ese libro que se llama El legado de Trujillo, que es híbrido, porque es biografía, pero también un poco de narrativa, por decir algo, de cuentística, porque escribe libremente, pero Sandro Omar en su trabajo
destaca cómo el trujillismo no murió en la transición de 1960. Él, siendo un hombre afrodescendiente, vivió el efecto de todo eso. Y dentro de esa conversación, él lleva con nosotros en Puerto Rico ya casi 30 años, y donde él invoca el bienestar que ha vivido en Puerto Rico, no desde lo material, sino del respeto a su dignidad, que es un tema bastante interesante porque él lo dice que fuera de República Dominicana he sido mejor tratado que estando allá. Pero lo importante del libro es enfatizar que Trujillo tenía una narrativa, siendo un hombre mulato, un hombre mestizo, tenía una narrativa de exclusión y destrucción al pueblo haitiano, y lo ejecutó. Es decir, cuánta gente murió en la noche de 1937, no me acuerdo la fecha, al decir perejil. Es decir, que si pronunciabas como haitiano te parte de la mataban. mitología, ¿no? Es parte de la mitología, pero hay algunas que se rescatan como pruebas válidas que se Se hicieron. mataron hasta dominicanos. Sí. Pero dentro de esa conversación, ese no es el proyecto de país que queremos. Eso fue lo que se vivió allí. Lo que pasa es que el legado de Trujillo incorpora ese proyecto de país, que todavía, tú sabes que hace ya 5 años o 6, el gobierno dominicano estableció una norma que todos que no fueran hijos de dominicana tenían que regresarse, ¿verdad? Entonces era más o menos así al principio una norma muy, muy loca, ¿está bien? Porque era todo el que estuviera en Santo Domingo, que no era hijo de padre o madre dominicano, tenía que regresarse a Haití. Entonces, tú sabes, eso son cacerías de brujas, ¿verdad? O de gente extraña, por no llamarle brujas, porque las brujas pueden ser más positivas que esto. Así que Santo Domingo tiene una relación muy complicada con Haití. Haití ha tenido una relación muy interesante consigo mismo, porque tiene distintas fases, y estamos ahora en una fase baja de una ausencia de Estado y control. Pero por eso es tan importante el libro de Veloz Mayolo y su posición, cómo le integra al mundo haitiano. No solamente es que lo integre físicamente y ya, sino que lo integra a las propias formaciones religiosas de República Dominicana. Uh-huh. Y Rita Indiana también lo hace Uh-huh. en parte de su obra. Ok, lo que para nosotros en Puerto Rico. En la Mucama de Miculé, específicamente. Para nosotros en Puerto Rico, yo creo que las investigaciones que tú haces, los trabajos que gente como tú hace, es para documentar no la normalidad de situaciones difícilmente normales en Haití, pero sobre todo para la normalidad de los procesos de intercambios culturales, porque el Caribe consta de un paísito así como Puerto Rico, muy organizadito, que la pega en reggaetón todos los días, pero también consta de un país como Haití, y son países fraternos o sororos, por llamarlo de alguna forma incluyente, que les permiten estar juntos. Así que en ese sentido, Marcio Veloz nos hace una contribución para entender la complejidad de ese tema en Santo Domingo, en República Dominicana, con una frontera que ha sido cuestionada en todos los formatos entre ambos pueblos, y dentro de eso entonces plantearnos qué hacemos con eso en este momento, es decir, ¿en qué año murió Marcelo? No recuerdo exactamente el año, pero relativamente. Y nosotros seguimos viviendo un Caribe con migraciones en todas las direcciones, con procesos, por lo menos lo tuvimos en Puerto Rico, y con procesos muy interactivos de culturación o de distintas naciones. Así que, ¿cómo se ve hoy a partir de ese trabajo de Marcio Veloz el sentido de la caribeñización? ¿Desde qué eje? Bueno, me preguntan que cómo se ve hoy. Yo presumo que Bad Bunny. ¿A quién te refieres cuando dices eso? O sea, ¿a quién le estás cuestionando? ¿Qué sector ve la caribeñización? Yo pienso que, por ejemplo, en mi mundo universitario está creciendo la caribeñización, pero lentamente, que debiera de crecer mucho más rápido en el ambiente docente desde primer grado hasta cuarto año, y que la universidad debiera ser más explícita, más inclusiva de los textos y de las figuras caribeñas que de tantas maneras han colaborado con la historia de Puerto Rico, con las cuales hemos tenido una relación. Otra cosa que tenemos que hacer
O sea, tenemos una ausencia de diálogo más directo. Por eso es que en el pasado se hablaba de la Confederación Antillana y hoy hablamos de CARICOM y de organizaciones que trabajan, claro, esto lo saben mejor los sociólogos que yo, de esto podría hablar tal vez la gente de Ciencias Sociales del Instituto de Estudios del Caribe, Humberto García Muñiz, por ejemplo, Antonio Gastambide, que es un gran teórico reconocidísimo por su obra Tan lejos de Dios, en la que teoriza sobre el Caribe. Pero yo estoy hablando de la ausencia en los libros de texto de figuras caribeñas, desde primer grado o desde kinder hasta cuarto año y luego en la universidad. Pero es que el problema es que no solamente la ausencia de los caribeños, es también la ausencia de los puertorriqueños. Seguimos con el mismo problema. Los estudiantes llegan a la universidad y no conocen figuras básicas de nuestra historia, no conocen fechas que nos puedan ubicar en tiempo y espacio, como el 1898, el 1868. No conoce la figura de Betance, que fue tan antillano. ¿Acaso no lo llamaban el antillano? La figura de Betance, la figura de Hostos, la figura de Lola Rodríguez Tío. Yo creo que lo de la caribeñización tiene que ponerse también en discusión de la misma manera que la afrodescendencia. Hablar de afrodescendencia es también una forma de hablar de la caribeñización, pero hay que ser más explícito. Hay que ser más explícito, porque a veces podría parecer como reducido al mundo negro. Yo fui a una de las actividades que celebró una de las compañeras de Río Piedras en contra del racismo, y me encontré allí con una persona que se había graduado del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, y habló sobre el tema de la afroreligiosidad, que es un tema que está en el tapete. Pero eso no es lo único que hay que hablar de la cultura negra. Hay muchas otras cosas, la música, el pensamiento intelectual, qué tipo de filosofía tenía, qué tipo de pensamiento, qué tipo de obras, qué tipo de escritura, qué tipo de arte. Son muchas cosas que no hemos integrado a nuestra cultura. Y estamos aquí A nuestra con... cultura educativa, perdón. Sí, pero lo hemos entregado, tal vez volvemos. ¿Cuál es el plato puertorriqueño que a ti más te gusta? El mangú. El mangú. Esa te quedó súper buena. Que es un plato puertorriqueño dependiendo de dónde lo comas, pero también es un plato de origen dominicano dependiendo de dónde lo comas. Y donde también hay un plato En la plaza del mercado. criollizado, que es el mofongo, que es nuestra versión sobre el tema. Estamos aquí con Carmen Centeno Añese, que es curiosa por sí mismo y nos batió como Carlos Correa, no como Paquita Lindor. Es decir, no nos bateaste de jonrón también, pero no había nadie en base. Estamos aquí en el programa Cultura 7, Club de Lectores, como todos los sábados, y le damos las gracias a la gente que nos va auspiciando. Consigue el libro El Morón, Sudor y Sangre, tomo 1, del escritor Rafael Batista Cruz, ilustrado por Juan Carlos Peña Martínez y editado por Edith Rafael Hernández Sierra, disponible en línea por Amazon. También tenemos el libro Consigue 2020 para verte mejor. Es una colección de 40 fotografías acompañadas de microcuentos de José Ravelo. Gracias por el agua, gracias por la producción, y las imágenes y los textos capturan la esencia y mitología histórica y social del año de la pandemia. Disponible en Casa Norberto, Librería Mágica, Librería Laberinto, Librería Solares, Librería Candil, Librería Laberinto. Y le invitamos finalmente a la presentación del libro Marcio Veloz Magiolo y el mestizaje en el Caribe hispano, de Carmen Añeses, el próximo 23 de marzo a las 11 a.m. en el anfiteatro número 612 de la UPR en Bayamón. De eso hablaremos ya mismito. Y dentro con los presentadores Raúl Guadalupe, el doctor Raúl Guadalupe de Jesús y el doctor José A. Rodríguez Valentín. Próximo jueves a las 11:30 de la mañana, la presentación de este trabajo en la UPR de Bayamón. Entonces, esto del mestizaje nos lleva por distintos linderos, y Marcio Veloz Mayolo nos trabaja esto. El problema del mestizaje en República Dominicana, ¿cómo se perfila? Porque eso es un tema importante, porque la República Dominicana es un país esencial, en mi impresión, esencialmente negro, ¿está bien? Pero los temas de raza se plantean allí de otra forma. ¿Cómo tú lo ves?
que los temas de raza se plantean de otra forma. ¿Qué tú quieres decir con eso? No sé, tú dirás, yo te estoy preguntando a ti, porque Bueno, me yo creo parece que que se han presentado acremente ¿Qué, en los qué últimos significa? Esa años. palabra es nueva para mí. Acremente porque significaron encuentros. Y eso lo padeció la poeta y estudiosa, ensayista Ángel Hernández, cuando una turba trató de agredirla por la posición de ella a favor de los haitianos, a favor de que no sacaran a los haitianos en el país. Pero entiendo que existe una organización con el nombre de Francisco Bonó, que fue defensor del mundo haitiano y que ha estado ayudando a los haitianos. O sea, ha llegado a haber confrontamiento. Ahora, hay un problema, Daniel, que es que tú has hecho un gran periódico, maravilloso periódico, y cada vez lo estás cariñizando más, pero nosotros necesitamos conocer más el Caribe, intercambiar más con el Caribe para podernos enterar de todas esas noticias. No, nosotros no conocemos aquí el periódico dominicano, no conocemos el periódico cubano, no tenemos muchos libros dominicanos y cubanos. Yo siempre estuve impulsando eso en el Centro de Estudios Avanzados cuando fui profesora allí, que tuviéramos libros dominicanos y cubanos más accesibles. Entonces, lo único que te puedo decir es que sí, ha habido confrontaciones a nivel físico y a nivel verbal debido a esa política que tuvo el gobierno de sacar a los haitianos de República Dominicana. Eso es lo que te puedo decir. Naturalmente hay una intelectualidad dominicana, por ejemplo, como Miguel de Mena o Daris Pérez, Basilio Belial, que se oponen a ese tipo de conducta, a ese tipo de política. Ok. Es un país en lucha, es un Caribe en lucha, y sobre todo es un país, una región del mundo que se construyó a partir de la mirada de uno hacia el otro. Porque desde que llegaron los últimos que llegaron, o los anteriores a los últimos que llegaron, en el 1492 dijeron, ustedes nos pertenecen. Es una mirada de que yo soy superior a ti. ¿Sabes? Tú me perteneces, ¿cómo que yo te pertenezco? Bueno, en 1492. Pero en 1898, en el caso de este país llamado Puerto Rico, le dijeron lo mismo, tú me perteneces. ¿Sabes? Así que uno solo le pertenece a alguien que tiene capacidad de ser mi propietario. O porque yo lo dejé, o porque me ganó en alguna pelea y me esclavizó. Entonces, en esa conversación son formas nuevas de dominación que se construyen en Puerto Rico a partir de relaciones raciales visiblemente invisibles. Tú eres mi propiedad porque yo me siento superior a ti, porque yo soy, teológicamente hablando, superior a ti, porque Dios me dijo que yo era superior, lo que sea. En el otro Caribe, que es el Caribe más grande, esos debates se multiplican de otra forma. Por un lado está el encuentro original, me pertenece a mí, pero hay actos de independencia que invisibilizan muchas cosas hace mucho tiempo. Entonces, yo quisiera pensar que esta contribución de Vélez Mayolo son contribuciones importantes para repensar un mundo regional, para nosotros regional, donde estos son temas esenciales, porque no lo hemos resuelto todavía. Es que es más que regional, porque llevas a la frontera, porque ahora mismo si pensamos en la composición racial de los Estados Unidos, sí, ¿qué por ciento de Estados Unidos? Por eso es que yo traje la afrodescendencia, porque el problema de las migraciones expatriadas a la brava, en ese debate de la afrodescendencia se circunscribe muy fuerte al continente americano, a todo el continente americano. Y entonces en ese sentido, afrodescendencia es una forma de hablar de una nueva nación diaspórica. Me parece interesante, no tengo capacidad de descartarlo. Pero este debate en China, este debate en Malawi, este debate en Sudáfrica es muy distinto, porque tiene unas especificidades regionales distintas. En este Caribe, a partir del Caribe, que fue el punto de entrada de esas poblaciones diaspóricas extraídas a la brava y impuestas aquí, que después se fueron quedando, pues yo creo que hay que plantear las cosas de otra forma. Y en ese sentido, leyendo tu trabajo de Marcio Veloz, me parece muy interesante cómo se construye esto desde la perspectiva de
hibridismo, si puedo usar esa palabra, de integracionismo, si puedo usar esa palabra, pero no puedo olvidarme de los indígenas que planteaban otra cosa. Así que por eso te digo, es un tema bien complicado que es importante para lo que dice en República Dominicana y dentro de eso pues ya veremos cómo se resuelve. Porque en la República Dominicana tenía un valor particular lo que le estaba haciendo. Bueno, claro. Pero quería decirte que este libro, pues, lo trabajé en el 2019 y el 2020 como fruto de una sabática, como señalaba al principio. Y lamentablemente no pude trabajar todo lo que hubiera querido. Porque Marcio de los Mayores no es el único que toca el tema del mestizaje. Hay poesía que tiene que ver con por ejemplo, con Macanzón en República Dominicana. Y hay muchas cosas que estudiar con respecto al mestizaje, no solamente Marcio de los Mayores, sino otros autores de nuestro vecino pueblo. Lo único que hubiera necesitado tener por lo menos un año de sabática o 2 años de tiempo para escribir. Por eso este libro en realidad es una síntesis, no lo dije al principio, es una síntesis de las teorías, las teorizaciones sobre el mestizaje en República Dominicana, en Cuba y en Puerto Rico. En Puerto Rico particularmente se ha destacado Isar Godró con un libro fantástico. Isar Godró, profesora de la Universidad de Puerto Rico en Calley. ¿Y cuál es ese? Script of Blackness, si no me equivoco, me olvidé el nombre en español. Es un libro en el que ya habla de la negritud. Es un libro muy importante que recoge todas estas teorizaciones. En Cuba, pues yo podría decir que Duro Gottberg y Julio César Guanche. En República Dominicana, Carlos Esteban David, Carlos Andújar. Carlos Esteban David ya hace bastante tiempo, pero Carlos Andújar. Y hay un libro central sobre el pensamiento de un puertorriqueño, Eduardo Seda Prado, que nos habla del pensamiento constructivista y hace una discusión sobre todos estos aspectos. No solamente sobre el mestizaje, va más allá. Ok. Bueno, estamos llegando ya a las postrimerías del programa. Hemos estado aquí en un programa de lujo con Carmen Centeno Añese, discutiendo sobre su texto Marcio Veloz Mayolo y el mestizaje en el Caribe hispano, publicado recientemente por la editorial La Mágica. Y dentro de esa conversación, invitarlos el próximo 23 de marzo a las 11:30 de la mañana a la presentación de este libro en la UPR Bayamón. Muchísimas gracias. Y esa actividad va a estar a cargo de los compañeros Raúl Guadalupe de Jesús y José Rodríguez Valentín. De nuestra parte, darle las gracias a toda la gente que nos ha auspiciado, a el equipo de trabajo en San Juan, Adrián Ciaca Pérez y la compañera Alejandra Ortiz Arraiza, y en San Sebastián a Víctor y Robertito Rivera y a Ramón Edwin Colón Prats. Tenemos aquí a Luis Javier González. ¿Quieres hablar? Aquí el jefe de la librería Norberto González. Y recuérdense, hoy a las 4 de la tarde, hoy en Casa Norberto, en Plaza Las Américas, estará el libro del compañero Irán Sánchez, titulado, para que no se me escape, hay 2 muertos en la nevera. 2 cuerpos en la nevera y otros crímenes. Irán lo vuelve a separar. Hay 2 cuerpos en la nevera y otros crímenes, hoy a las 4 de la tarde en Casa Norberto. Un abrazo para todos los que han estado aquí escuchando. Muchas gracias. Nos vemos el lunes en Cultura 7D y el próximo viernes en Funche Caribeño, como de costumbre. Será hasta entonces.